Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está la imagen y cómo está el sonido? Sí, se ve y se escucha bien, doctor. Ya. Entonces vamos a iniciar la clase, ¿ah? Sí, está bien, doctor. Ya, Aún faltan unos 20 alumnos todavía, pero ya están entrando. ya. O esperamos, depende de ustedes, ¿ah? Porque yo tengo tiempo. Ya unos 5 minutos más, por favor, doctor. Ya. Ya. Buenas noches. Ya, doctor, buenas noches. Ya.
Vamos a iniciar la teoría sobre síndromes dolorosos de miembro superior. Miren, la clase lo he dividido en tres segmentos. La primera parte va a ser sobre patología de hombro, la segunda va a ser sobre patología de rodilla, de codo, disculpen, y la tercera va a ser sobre patología de mano. Es muy importante esta patología para que ustedes en el devenir de su vida, cuando estén haciendo su internado o el serum, siempre van a tener patología de acá de miembro superior, ya sea un hombro doloroso, un codo doloroso, o una enfermedad de Kervain o un síndrome del túnel del carpo. Siempre van a tener esa patología. Y es por eso que la finalidad de esta clase es que tengan los conocimientos precisos sobre este tipo de patologías. Vamos a comenzar con el hombro. Miren, siempre para iniciar el diagnóstico es necesario que ustedes siempre deben saber la anatomía. La anatomía, al menos en traumatología, es muy importante. Miren acá, vamos a comenzar con la anatomía del hombro. Esta es una vista posterior donde se encuentran los principales músculos y las inserciones de los tendones. Miren acá, tenemos la escápula, la espina escapular. En la parte superior está el músculo supraescapular y en la parte inferior el infraescapular. Miren, estos dos músculos son muy importantes del manguito rotador y un poco más abajo está el redondo menor. Miren, ¿y dónde se insertan? Estos tres músculos de la parte posterior se insertan en la tuberosidad mayor del húmero. Miren, la parte superior, el músculos supraespinoso, en la parte inferior, en la parte superior, pero un poco más posterior, el infraespinoso y más abajo, el redondo menor. En la otra vista, en la vista anterior, tenemos la tuberosidad menor, donde se inserta el subescapular. ¿Mm? Y después tenemos la corredera bicipital, donde pasa el tendón del bíceps. Miren acá, en la parte inferior ya tenemos los músculos del hombro, los músculos importantes, el deltoides y el trapecio. Y acá está ya los otros, el bíceps y el tríceps de adelante. Miren cuán importante es la anatomía de estos miembros para que posteriormente sepan interpretar las lesiones. Miren, el manguito rotador está conformado por 4 tendones. En la parte superior, como bien dijimos, el tendón del supraespinoso, un poquito más abajo el tendón del infraespinoso, y en la parte inferior de la tuberosidad mayor se inserta el tendón del redondo menor. Estos son los 3 tendones en la parte posterior de la cabeza del húmero. Y en la parte anterior está el subescapular, que se inserta en la tuberosidad menor. El manguito rotador, miren, esto siempre pregunta en el examen de NAN y examen de internado. Las inserciones del manguito rotador y para qué sirve cada uno. Miren, el tendón del supraespinoso se inserta en la parte anterosuperior de la tuberosidad mayor acá. ¿Cuál es su función? Abducción, o sea, levanta el brazo. Después tenemos el tendón del infraespinoso, donde se inserta en la región posterior-superior de la tuberosidad mayor, un poco más abajo. ¿Cuál es su función? Es rotación externa del brazo. Tenemos el otro tendón, el subescapular, que se inserta acá no está, en la parte anterior de la tuberosidad menor. Su función es rotación interna. Y tenemos el otro componente del manguito rotador, el tendón de redondo menor, que está acá, ¿no? Que se inserta en la parte inferior de la tuberosidad mayor, acá. Y su función es rotación externa. En conclusión, tenemos un tendón que hace la abducción, 2 tendones que hacen la rotación externa y un tendón que hace la rotación interna. Son los 4 componentes del manguito rotador y sus respectivas inserciones y su respectiva función.
En cuanto al hombro doloroso, vamos a hablar, mire, los sinónimos de esta patología. Puede haber síndrome del hombro doloroso, enfermedad de Dupláy, también periarteritis escapulohumeral o el síndrome del manguito de los rotadores. Generalmente nosotros, todo el mundo ya lo conoce como un síndrome del hombro doloroso, pero fíjense todas las patologías, o sea, sinónimos de esta patología. La patología tenemos según la clasificación, según su forma clínica, puede ser una patología del manguito rotador, en lo cual tenemos la tendinitis calcificada y la ruptura del manguito rotador, o sea, todos los cuatro componentes que pueden tener, ¿no? Una tendinitis calcificada y la ruptura. Un poco más abajo tenemos el síndrome del bicipital, donde puede haber una tendinitis, o sea, una inflamación del tendón o una ruptura del tendón. Y después también tenemos que poner las bursitis, que pueden ser agudas o crónicas. Y el hombro congelado es una patología donde generalmente hay mujeres de 50, 60 años, donde prácticamente no hay movimiento de la articulación del hombro. ¿Por qué se produce esta patología del hombro? Generalmente las tendinitis más frecuentes son estas patologías, mire, tendinitis del supraespinoso, rotura del manguito rotador, síndrome bicipital y el hombro congelado. Y la causa generalmente son causas traumáticas, como en este caso, ¿no? Sobreuso, son los pitchers de los jugadores de béisbol o los nadadores, ¿no? Todos los días tanto movimiento que hace el manguito rotador. Esas son o sea, la etiología. Ahora vamos a hablar del primer caso, de la tendinitis del supraespinoso, o llamado pinzamiento externo. El manguito rotador y la bolsa son atrapados entre el acromion y el troquíter. En ese espacio corto es atrapado el tendón, y eso es lo que produce el dolor, o si ese dolor sigue así y aumenta la fricción, puede incluso romperse el tendón. El tendón que es mal irrigado, ya ustedes saben eso, es sometido a una fatiga y roce, y ese roce puede predecir la tendinitis. Generalmente ocurre en adultos de mediana edad. El examen clínico, el síntoma principal es la abducción dolorosa entre los 60 y 120 grados. Miren, tenemos las pruebas de NIR, prueba de Hawkins y prueba de Hope. Vamos a ver mejor en qué consiste. Miren, la prueba de NIR. Con una mano estabilizas la escápula y con la otra, ¿no? Elevas el miembro. Y generalmente cuando está ya por encima del hombro, comienza el dolor. Esa es la prueba de NIR, ¿no? A partir de los 90 grados comienza el dolor. Una prueba sencilla. Después tenemos la prueba de Hawkins. Miren, el hombro en 90 grados, el codo en 90 grados. Y hasta hacer una rotación externa del brazo, el dolor produce a nivel de la tuberosidad mayor. ¿Por qué es el dolor? Porque impacta la tuberosidad mayor contra el acromio en esta forma de examen. Y tenemos la prueba de Hope. Joven. ¿Cómo es la prueba? Haces la extensión del paciente, la extensión del miembro superior, los dos, y el médico, el examinador, hace la contracción. Y el dolor hace en el hombro al hacer la contracción. Es positivo cuando hay dolor o debilidad en la zona del supraespinoso. El diagnóstico de esta patología puede ser radiografía, que puede estar normal, o también buscar alteraciones del acromion, que puede haber ganchos o espolones. Y la resonancia magnética, lógicamente esto evaluar si hay ruptura, y también se puede hacer una artroscopía.
En cuanto a la radiografía, siempre pedir la serie radiográfica de la columna cervical y el hombro. ¿Por qué? Siempre hay una relación entre el hombro y la columna cervical. Es como a veces tenga ahí una relación entre la rodilla y la cadera, ¿no? A veces cuando un paciente, examinas cadera, siempre hay que pensar que puede haber una patología en rodilla. Es igualito que acá. Si estás pensando en un hombro doloroso, siempre traten de examinarte en la columna cervical. Y por eso se pide ten radiografías de la columna cervical, ¿eh? Estas son las series radiográficas de la columna cervical. Una es la anteroposterior, la otra es la radiografía lateral y la otra es la radiografía odontoidea que se llama, con la boca abierta. Esto es para ver las dos primeras vértebras, o sea, el atlas y el axis. Y también opcionalmente le puedes pedir una radiografía oblicua. ¿Ya? Y nosotros, para pedir una radiografía del hombro, siempre se pide tres incidencias. Una es la lateral o también llamada escapular, o trastorácica le dicen otros. La otra es la axial y la estándar, la anteroposterior. ¿Mm? Esa es la serie radiográfica de hombro. También se puede tomar una tomografía. Miren, esta es la clásica radiografía de hombro, donde se ve la cabeza del húmero, la cavidad de la idea, la clavícula y la articulación. El tratamiento puede ser conservador, con antiinflamatorios no esteroideos, infiltración con corticoides, fisioterapia para fortalecimiento del manguito rotador o modificaciones de las actividades diarias. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, hay gente que sufre de hombro doloroso cuando son pintores, eso de brocha grande. O también gente que utiliza mucho, a veces está viéndose con mucha gente que utiliza el mouse. Secretarias así que están utilizando 4, 5, 6 horas todo el mouse, siempre sufren de hombro doloroso. O gente que está de construcción civil, esos que paran tarajeando, también sufren bastante de esto. Y si fuera al revés el tratamiento, ya se hace un poco de cirugía. Acromioplastia, o sea, eliminas el acromio y, y para liberar la porción distal del tendón. Se llama descompresión subacromial. Ahora vamos a hablar sobre la tendinitis calcárea del supraespinoso. ¿En qué consiste esto? Son depósitos de calcio en los tendones del manguito rotador, más es en el supraespinoso. Frecuente en mujeres. Etiología: hay una mudanza metabólica de los fibroblastos y pasa por tres fases, ¿eh? La primera es precalcificación, donde se produce una metaplasia, más depósitos de calcio. Después ya la calcificación propiamente dicha y la postcalcificación. En algunos casos se puede reabsorber, en otros casos queda la calcificación en el tendón. ¿El cuadro clínico en qué consiste? Dolor agudo nocturno con impotencia funcional del hombro. Dolor a la movilización del hombro por arriba de la cabeza. Es lo que se llama el signo de Neer o el signo de arco positivo entre 60 y 120 grados de abducción. El diagnóstico es simple, con una sola radiografía se diagnostica, ¿eh? Tomas una radiografía AP y ahí se observa la calcificación del supraespinoso. También, si deseas, puedes pedir ecografía o resonancia magnética, pero con una simple radiografía basta. El tratamiento puede ser conservador, con antiinflamatorios, analgésicos y fisioterapia, o infiltración con analgésicos y corticoides. Y también se puede hacer un aspirado o drenado quirúrgicamente por artroscopía. Si es un poco rebelde, con el artroscopio se puede eliminar la calcificación. Ahora vamos a hablar de la rotura del manguito rotador. Cuadro clínico: dolor en el hombro a los movimientos de la abducción y elevación. Hay debilidad, crépito y rebote,
dolor nocturno, dolor a la palpación, el tubérculo mayor y descartar dolor siempre con los problemas de, ya hemos dicho, ¿no? De artrosis cervical. Tenemos los espacios, las bolsas serosas, la bursa, que son dos. El subacromial, por donde que están los tendones del supra e infraespinoso, el subcoracoideo, debajo del coracoides, donde está el tendón del subescapular. ¿Mm? El que más frecuentemente se rompe es el tendón del supraespinoso. Etiología, ¿por qué se rompe? Porque hay factor intrínseco, hipovascularidad del supraespinoso. Y los factores extrínsecos es más que todo mecánico. Alteración acromial, donde cuando hay osteofitos en el acromio, y el síndrome de impacto. Cada día choque del acromio con la tuberosidad mayor y puede lesionar o romper el tendón. El diagnóstico, puedes tomarle una radiografía, puedes encontrar un espolón, o también disminución del espacio entre el acromio y la tuberosidad mayor, o también le puede ser ya con una artrografía, o sea, le pone sustancia de contraste en la articulación y se observa esto, donde hay rebase de la sustancia de contraste. Hay una fuga, ¿ya? Y también se puede utilizar la ecografía y la resonancia magnética para la ruptura parcial o total. Y también se puede hacer la artroscopia, como en este caso, ¿ve? Como está todo esfacelado el manguito de los rotadores. Y aquí, que está roto este manguito, están los tres tendones, y como con el transcurso se va haciendo, se abre más la lesión. Diagnóstico diferencial. Diagnosticar siempre el diagnóstico diferencial con la artrosis acromioclavicular. En estos casos tenemos la radiografía que te ayuda bastante. También puede ser con capsulitis adhesiva, que generalmente ya se diagnostica clínicamente. Una tendinitis calcárea, que hemos visto donde está la calcificación, o también con una artrosis glenohumeral. La artrosis, como en este caso, ya tenemos toda una deformación de la cabeza, hay pico del oros y todo está ya con signos de calcificación, no, con signos de destrucción a nivel del cartílago. Artrosis glenohumeral. Todo es el diagnóstico diferencial con la ruptura del tendón. Tratamiento, si es ruptura parcial, se hace generalmente tratamiento conservador. ¿En qué consiste? Antiinflamatorios, infiltración con corticoides, como en este caso, y fisioterapia. La infiltración se hace siempre en dos puntos, uno anterior, como en este caso, y otro posterior, acá. Ya, siempre todo procedimiento de infiltración debe ser realizado con la mayor asepsia del caso, porque se le está poniendo la sustancia en una cavidad articular. Y lo peor que les puede ocurrir a ustedes es, por una infiltración, hacer una infección de la cavidad. Por eso, todo procedimiento debe ser hecho con la mayor asepsia del caso y saber hacerlo. Nosotros vemos en la consulta, hay gente que no tiene ni idea cómo se hace una infiltración, ni tiene los puntos de referencia y comienza a hacer. Lógicamente el paciente va a venir después con sus complicaciones, una celulitis, una artritis así. Y si hay ruptura total, en este caso se hace la cirugía, que puede ser artroscópicamente o también una sutura abierta, como en este caso, ¿eh? Observen acá la sutura de todo el manguito y tenemos acá, ya estamos con las suturas, estos abiertos, para reparar la ruptura. Y acá ya está ya con los puntos terminados. Es una sutura abierta. También se puede hacer una reparación abierta cuando hay un desgarro grande y se
se horada el hueso. Se hace una técnica de doble fila del tendón, fijarlo del tendón al hueso y se fija con arpones así, doble fila de sutura. Todo esto se sutura acá y ahí queda, con doble fila de suturas. O también ahora que se está de boga, la artroscopía, que está la ruptura, ahí se hace en el reparación vía artroscópica. Miren, ahí están todos los puntos, vía artroscópica. La reparación del manguito rotador. Y también hay unos implantes biodegradables que se utilizan como espaciador para espaciar el espacio entre el acromion y la tuberosidad para reducir la fricción entre el acromion y la cabeza húmero. ¿En qué caso se utiliza esto? Solamente cuando hay una rotura masiva del manguito de los rotadores, no tributario de tratamiento de cirugía. Se coloca así, como una bolsita debajo del acromio, acá está, y después se deja ahí, y esto se va degradando y va, como dice, ¿no?, lubricando esta zona. Al año desaparece, se biodegrada. Esto solamente es cuando no se puede hacer la reparación quirúrgica. Vamos a ir ahora a otra patología, el síndrome bicipital. En este caso tenemos dos patologías, la tendinitis del bíceps y la rotura del tendón del bíceps. En la tendinitis del bíceps, ¿qué hay? Está asociado generalmente a rotura del manguito rotador, donde ocurre en la lesión de la polea del bíceps, debajo del subescapular, por ahí pasa el tendón del bíceps. Hay un dolor más resalte en la parte anterior del brazo. Hay hipersensibilidad en la región del bíceps. ¿Qué prueba tenemos acá? La prueba de SPIN. ¿En qué consiste? El brazo en extensión y el examinador hace contra y el paciente dice que doble el brazo. Y cuando trata de doblar el brazo hay un dolor en la zona anterior del brazo. Esta es la prueba de SPIN. Y la otra es la prueba de Hansen. ¿En qué consiste? El codo lo pones en 90 grados, la mano en supinación, o sea, viendo para arriba, y ahí le dices que flexione y usted hace resistencia. Ahí hay un dolor en la zona del tendón del bíceps, en esta zona, donde está. Son las dos pruebas para lesiones del bíceps. Diagnóstico, la radiografía no te ayuda en nada. La resonancia magnética sí te ayuda si hay rotura. El tratamiento, fisioterapia, infiltración con corticoides y tenodesis o tenotomía. Ahora vamos a hablar sobre la rotura del tendón del bíceps. Generalmente la rotura es proximal, aunque se puede romper en la región distal. Ocurre en personas mayores, secundaria tenosynovitis crónica, rotura degenerativa asociado a pinzamiento y rotura del manguito rotador. Es producida por movimientos bruscos. ¿Cuál es la sintomatología? Dolor y deformación en el brazo. Es el famoso brazo de Popeye. Miren acá, normal, y acá está. Hay debilidad para la supinación. Tenga ahí un signo de la pedrada y el signo del hachazo. Signo del hachazo es acá. El signo de la pedrada es subjetivo, porque sientes, cuando se rompe el bíceps, sientes como si te hubiese caído una piedra. Es así. Y también, como le decían antes a mi grupo, el signo del hachazo ocurre en 4 patologías. Una es en la ruptura del tendón de Aquiles, el signo del hachazo. Hay otro en la ruptura del mecanismo extensor de la miembro inferior, o sea, a nivel del cuádriceps. Y otro signo del hachazo ocurre
en la fractura supracondilia de húmero. ¿Mm? En 4 patologías hay signo del hachazo. Y acá está, cuadro, signo de la pedrada, dolor intenso en la zona, signo del hachazo cuando ya se hace el hoyo, ya, y impotencia funcional, no puedes mover la zona, el brazo. Diagnóstico, radiografía no te ayuda, resonancia magnética, lógicamente acá sí se observa la rotura. Tratamiento, fisioterapia, evitar la debilidad en la supinación y tratamiento quirúrgico que puede ser tenodesis en los jóvenes y activos. ¿Mm? Acá se le está haciendo una infiltración. Y la tenodesis, miren, obsérvense cómo estamos acá. ¿Cómo es la cirugía? Ese es un pequeño abordaje anterior acá debajo en el surco del decto pectoral. Este es el deltoides, ahí, debajo hace la incisión. Y este es el bíceps, el músculo bíceps, y ese es su tendón. Ahí lo jalas el tendón y ese es un corte de más o menos 2 centímetros del tendón. Ya, y después haces este es una sutura de cruce, se llama así, sutura con hilo resistente, con sutura resistente a nivel del tendón, de este remanente que ha quedado acá. ¿Ya? Y después ya horadamos en el húmero, hacemos un orificio con una broquita redondo y, ¿ve? Así como en este caso, se hace un orificio, ese es en el húmero, y después se fija ahí. Puedes fijarlo con tornillos ahí, en la zona. O sea, le haces una nueva inserción del bíceps. Recuerden que el bíceps, la porción larga de esto, se inserta en en el tubérculo supraglenoideo. Y la porción corta es en el apófisis coracoide. Siempre es, ¿ya? O sea, se desinserta, o sea, ya está desinsertado de la tuberosidad supraglenoidea a la diáfisis del húmero. Ahí se inserta. Eso es la tenodesis del bíceps proximal. También se puede hacer la tenodesis del bíceps distal. Mire, acá haces 2 abordajes, un abordaje proximal, transverso, para encontrar el bíceps, y por ahí por un túnel con una Kelly lo transfieres acá. Y una incisión posterolateral, acá tenemos el radio a la altura casi de la tuberosidad bicipital, ahí le haces 2 orificios y por ahí pasas las suturas para anudar ahí. Ahora vamos a hablar sobre hombro congelado o capsulitis también llamada adhesiva. Es una inflamación sinovial que provoca fibrosis capsular, o sea, engrosamiento y disminución del espacio articular. Pasa por 3 estadios: un estadio de dolor, otro estadio de rigidez y otro de remisión, o sea, descongelación. Frecuentemente en mujeres mayores de 50 años. ¿Cuál es la etiología del hombro congelado? O sea, idiopática, no se sabe la etiología. ¿Ya? Y secundaria, puede ser inmovilizaciones prolongadas, mucho tiempo de inmovilización, traumatismo de la zona, se ve tan frecuente con pacientes con diabetes y tiroides, especialmente el hipotiroidismo. El diagnóstico, en la radiografía no se va a observar lesiones significativas, pero en cambio si le haces una artrografía, ahí sí se va a ver. Miren acá, esta es en esta diapositiva de la derecha, ¿ve? Esta es una artrografía donde está la sustancia de contraste, donde se observa acá. Se observa, este es el pliegue axilar y acá se observa en la vaina del bíceps. Esto en una artrografía normal. Pero si fuera en un hombro congelado así, miren,
no se observa la vaina del bíceps, ni tampoco no se observa el pliegue axilar. El pliegue axilar que está acá, ni tampoco se observa la vaina del bíceps. ¿Ves? Eso es en una artrografía. Y lógicamente la capacidad articular está reducida. Tratamiento, en este caso se produce tratamiento con AINES, infiltración, fisioterapia activa y pasiva. Si ya no se puede con eso, le hace liberación bajo anestesia general, le hace movimientos en sala de operaciones, o también se puede hacer una liberación artroscópica de las adherencias. Lógicamente tiene que ser hecha en sala de operaciones. Ahora vamos a pasar a la patología de codo. Miren acá, tenemos la epicondilitis lateral y el otro tenemos la epitrocleitis medial, donde hay el codo de tenista y el otro es el codo de golfista. El codo de tenista es en la parte externa del codo, dolor en la parte externa del codo, y el codo de golfista es dolor en la parte interna del codo. Otros en la parte interna le dicen epicondilitis interna, codo de golfista. Preferible es acá llamarle epitrocleitis, para que no se confundan. Acá sí está el epicóndilo, acá también está la tróquila, epitrocla. Para que no se confundan. ¿En qué consiste esta patología? Es lesión por esfuerzo repetitivo haciendo por una supinación del antebrazo. ¿Y por qué le dicen codo de tenista? Porque cuando juegas el tenis, cuando rebates la pelota, ¿m? Para jugar, o sea, haces al revés, ahí es donde produce el dolor. Dolor localizado a nivel de los músculos extensores radial corto y largo del carpo y los extensores comunes de los dedos. En la parte externa se insertan los tendones extensores. En la parte interna, los tendones flexores. Clínicamente se palpa en esta zona, palpación del epicóndilo, hay dolor. Y también hay dolor a la supinación. O sea, cuando tú doblas el codo y pones la mano con la palma para arriba. Esa es la supinación. Acá palpas ahí el epicóndilo, hay un dolor. Diagnóstico diferencial puede ser con lesiones del nervio interóseo posterior, inflamación del ligamento anular, bursitis y periostitis. Ahí. El tratamiento conservador, antiinflamatorios, fisioterapia, ultrasonido, estimulaciones eléctricas e infiltración. En la epicondilitis muy bien en este caso la infiltración. 1 centímetro de corticoide con 1 centímetro de silocaína se infiltra ahí, alrededor del epicóndilo. Va bien. Y si ya no va bien ya con los antiinflamatorios o una infiltración, el tratamiento tiene que ser ya, si continúa con el dolor, liberación quirúrgica. Mira, el abordaje lateral, ahí a nivel del epicóndilo, vas y decorticas la zona inflamada, así gruesa. Están los tendones extensores, ahí los sacas ahí, decorticación de la región anterior del cóndilo lateral. Ahí listo, y después cierras. Es una liberación nueva. Pero si tuvieras ya un proceso ya así de fibrosis, es un proceso grande así, ya se estirpa todo esto. Mira como acá, está estirpando la fibrosis a nivel del epicóndilo. Ahora vamos a hablar sobre la epitrocleitis o epicondilitis medial del húmero, o codo de golfista. Es una entesitis, que es una inflamación de los tendones, en la inserción muscular flexora de la muñeca en la epitróclea. Ocurre en jugadores de golf o en lanzadores de jabalina. Y hemos dicho el dolor en la parte interna del codo, ahí, dolor intenso en esa zona.
Recuerden que en la parte interna pasa esto nosotros lo hicimos acá, el enemigo. Este es el nervio cubital, ¿no? Que acá transcurre a nivel del túnel epitróqueo olecraniano. ¿Mm? Ahí. Hay que hacer, se puede hacer una infiltración ahí, pero teniendo cuidado con el nervio mediano, nervio cubital. Complicación de esta patología puede ser, ¿no? Puede haber neuritis del cubital, con lo que se llama el síndrome epitróqueo olecraniano, que es inflamación de la zona. También, si no pasa con eso, se puede hacer una liberación quirúrgica. Miren, acá hay una ruptura, se hace una incisión, se expone todo y se estirpa si hay algún tendón de origen así deshilachado y se repara la ruptura. Ahora vamos a hablar de la bursitis olecraniana. Olecranianitis, que es una sinovitis de origen traumático. Generalmente ocurren, ustedes deben tener todos, ¿no? En los estudiosos. ¿Por qué? Cuando ponen el codo encima del pupitre para leer así. Ese es la bursitis olecraniana. Es una sinovitis de origen inflamatorio sistémico y también puede haber en estos, ¿no? Signos de flogosis, o sea, dolor, rubor y calor. Generalmente ocurre a 3 centímetros distal del tríceps. Acá está el tríceps, ahí ocurre. Miren, es una inflamación de la bursa olecraniana. El tratamiento se puede dar antiinflamatorios, se puede hacer punción y drenaje. El problema si haces una punción y drenaje es que a veces puede recidivar. Prefiero hacer esto, lo último, extirpación de toda la bursa con el contenido. Una cirugía radical. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del síndrome del túnel cubital. ¿En qué consiste esto? ¿Mm? Es la compresión del nervio cubital en el codo por las dos cabezas del músculo cubital anterior, acá. Compresión de nervio, ese síndrome en el codo. ¿Dónde está a nivel de la compresión en el espacio epitróqueo olecraniano? Miren, este es el espacio epitróqueo olecrano, ahí pues está el nervio cubital. Esto es, se fibrosa, se engruesa y ahí comprime. Miren, cuando se dobla el codo, ahí el túnel se hace más estrecho, hay una compresión. En cambio, si extiendes el codo, el túnel se hace más abierto, no produce sintomatología. Miren, cómo, en cuanto a la anatomía, cómo viene el nervio cubital acá. Pasa por el túnel, acá por el túnel estrecho. ¿Mm? Ahí está. Síntomas, ¿qué te da? Hormigueo, adormecimiento en el territorio del cubital. El territorio del cubital es la mitad del cuarto dedo y el quinto dedo. Dolor en el codo y en el examen clínico que tienes, ¿no? Hay disminución de la fuerza de presión, atrofia de los intrínsecos y también TINEL más positivo a la flexión dolorosa en el codo. Miren acá, eso a algunos nos ha pasado siempre. Cuando comprimes el nervio cubital sobre una superficie dura. ¿Qué te da? O sea, puede haber parestesias o entumecimiento de la mitad del cuarto dedo y del quinto dedo. En la maniobra de flexión del codo, hemos dicho que ahí, cuando el codo flexionas, en el lado lesionado va a haber una parestesis en el territorio del nervio cubital, ya sea, repito, la mitad del cuarto dedo y el quinto dedo. Y también tenemos la prueba de signo de Tinel. Comprimes ahí en el surco epitróqueo olecraniano, haces compresión y va a haber parestesias en la mitad del cuarto dedo y en el quinto dedo.
Radiografía te puede ayudar, sí, porque se puede buscar unas anomalías en la epitróclea, puede haber fracturas, pseudoortosis o también puede haber cúbito valgo. Y esto puede producir el síndrome del túnel cubital. Tratamiento, reposo, modificar actividades. Y el quirúrgico es transposición de nervio cubital, o sea, llevarlo de su posición natural a la porción submuscular o subcutánea. Miren en qué consiste esto. En la transposición submuscular del nervio cubital. Normalmente el nervio cubital es donde están las líneas intercortadas, por ahí pasa. Uno que hace, lo saca de acá de su lecho y hace una tenotomía corta, saca los tendones y por ahí, ahí él hace su nuevo lecho. Suturas el tendón, reparas y ya pasa por otro, ya no pasa por el surco epitróculo craniano, sino por otro listito para que no tenga inflamación de nervio. Miren acá, tenemos una pieza anatómica. Se ha abierto el túnel, mira, ve, y cómo está el nervio cubital. Está un poco acá aplanado en esta zona, pero estrecho en esta zona donde están los ahí. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome del túnel del carpo. Ya comenzamos con la patología de la mano. ¿Cuál es la etiología del síndrome del túnel del carpo? Es desconocida, o sea, es idiopática, y conocida puede ser por inespecíficos, puede ser TBC, artritis reumatoidea, hipotiroidismo y diabetes mellitus. Específicos, ahí en ese caso ya tenemos los tumores, generalmente gangliones o lipomas en la zona del nervio mediano o fractura de coles maltratada o también luxación del semilunar. A veces está luxado el semilunar y comprime el nervio mediano. Y también se ha visto como en pacientes que tienen patologías ocupacional, por decirte, secretarias y trabajadores manuales. Miren, acá está. Las estructuras que pasan por el túnel del carpo, observen acá, son 10 estructuras importantes que pasan por el túnel del carpo. Como todo túnel, tiene sus 4 costados, ¿no? Tenemos el lecho del túnel, o sea, el piso, son los huesos del carpo. El techo es el ligamento transverso. Repito, el piso, los huesos del carpo, el techo, el ligamento transverso. En la parte lateral, ¿quiénes están en esta zona? ¿Quién está? El hueso escafoides y el trapecio. Y en la parte interna, ¿quién está? Acá está el hueso pisiforme y el hueso ganchoso. Esos son los 4 límites del túnel del carpo. Y el contenido, tenemos acá los flexores superficiales, que son 4, los flexores profundos, que son 4, acá está la reina, dice, ¿no? El nervio mediano, y el flexor largo del pulgar, que pasa por acá, acá está. ¿Mm? Por el túnel del carpo no pasa ninguna arteria. ¿La clínica qué consiste? Hay parestesias, dolor, hipoestesias nocturnas y hormigueo. Pérdida de la fuerza y la posición del pulgar y atrofia del tenar. Miren, acá tenemos la atrofia del músculo tenar, el pulgar. Los signos, hay varios signos, pero nosotros tenemos solamente, como siempre se le dice, aprendan lo básico y lo elemental y sepan interpretar.
que tenemos el signo de Palen, que consiste, pones la flexión de la muñeca, pones ahí las dos flexiones así, y con el dorso que se choquen, y al minuto de haber, si hay túnel de carpo, adormecimiento y parestesias en la mano, del primer al cuarto hasta la mitad del cuarto dedo. ¿Ya? Ahora tenemos el signo de Tinel. ¿En qué consiste? Es percutir el nivel del nervio mediano en la muñeca. Y si es positivo, ahí lógicamente, ¿no? Calambres y adormecimientos en la zona del mediano, en el primero, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo. Y la prueba más específica es la prueba de Durkheim, la más sensible. ¿En qué consiste? Prueba de compresión con los dos pulgares comprimes a la misma altura el nervio mediano. Y donde hay lesión va a haber toda la sintomatología, adormecimiento y paresis. Recuerden que hay tínel en la muñeca y tínel en el codo. Tínel de la muñeca es para el síndrome del túnel del carpo y tínel en el codo es para síndrome bicipital. No, es el síndrome cubital, el túnel cubital, ¿ya? Repito, hay dos pruebas de tínel. Tínel para el túnel cubital en el codo y tínel para en la muñeca para el síndrome del túnel del carpo. El tratamiento, diagnóstico es fácil con la clínica y estás pensando y compruebas con una electromiografía. Es para confirmar el diagnóstico que está pensando. El tratamiento al comienzo puede ser con infiltraciones, con corticoides de depósito y el tratamiento definitivo ya, si no mejora con eso, es la quirúrgico, liberación del túnel carpo, o sea, descomprimir. La cirugía puede ser abierta o artroscópica. Miren, ya hemos dicho todas las estructuras que pasan por ahí, por el túnel del carpo. Y acá tenemos cómo están las estructuras. Y acá hay que tener mucho cuidado al hacer la cirugía con esto, con el arco arterial superficial, que al hacer la sección del retináculo flexor, puedes lesionar este arco arterial superficial. ¿Mm? Miren, la técnica convencional, estas marcas, es una incisión, piel, tejido celular subcutáneo, y ahí tiene que seccionar todo el retináculo flexor de acá del carpo. Este retináculo flexor está conformado por tres componentes. Miren, tenemos la fascia profunda distal de acá viene la fascia profunda distal del antebrazo. Después tenemos el ligamento transverso y la aponeurosis del tenar y del hipotenar. Esas son las tres estructuras que hay que seccionar. ¿Mm? Repito, fascia profunda distal del antebrazo, ligamento transverso del carpo y aponeurosis de los músculos tenar e hipotenar. Acá está apareciendo ya el nervio mediano, ¿eh? Eso, y los tres están acá. Hay que seccionar completamente para que se libere todo. Y ahora tenemos la técnica mínimamente invasiva, una incisión más pequeña, a la altura del tercer dedo, miren, incisión pequeña, y con una tijera Messenbau tienes que liberar los tres componentes del retináculo flexor. ¿Mm? Acá está seccionando, y acá tenemos y el nervio aparece. Mira, una incisión de casi 2 centímetros nomás. Pero el problema de esto es que al hacer la sección de repente no puede ser la liberación completa o también puedes lesionar la arteria, el arco arterial superficial. Se pone un vendaje, listo.
Miren, acá tenemos otra, ¿cómo se observa? Este es el nervio mediano, con el tiempo de la compresión, el nervio está asintave y presencia un pseudoneuroma acá. ¿Mm? Igualito acá. Otro, un pseudoneuroma que se forma por la compresión del ligamento transverso, o sea, del todo, el retináculo flexor profundo, ese es el nombre. Y también se puede hacer la liberación endoscópica, ¿no? Ahí, siempre teniendo cuidado con el arco arterial superficial. ¿Mm? Mire cómo se hace una incisión transversa. Pones el endoscopio chiquitito, siempre tratando de ver para no lesionar la arteria. Y el corte es de distal a proximal. Desde acá. Ahí ten los otros parámetros. El hueso ganchoso. Ahí hace la sección de distal a proximal. Acá está, ¿eh? Como cortas de distal, toda la técnica. De distal a proximal. Ahora vamos a hablar del síndrome del túnel de Guillain. ¿Qué consiste esto? Es compresión del nervio cubital en el canal osteofibroso entre el pisiforme y el hueso ganchoso, el hueso gancho, ¿no? También discurre en esta zona, en este canal, la arteria y el nervio cubital, ¿ves? Acá están las tres componentes. Acá van las dos ramas del cubital, la rama profunda que es para la musculatura extrínseca y la rama superficial que es para el quinto dedo y la mitad del cuarto dedo. Etiología, ¿qué manifiesta el paciente? Dolor, debilidad y parestesia del cuarto y quinto dedo, generalmente mayormente en las noches. Diagnóstico se confirma con una electromiografía. El tratamiento, si es leve, se puede hacer una infiltración en la zona acá. Si es grave, como en el túnel del carpo, se liberación quirúrgica. Miren, acá están los componentes, el nervio y la arteria. ¿Qué pasa por ahí? Miren acá. Esta zona hace fibrosa y esto es lo que comprime el nervio. Miren, el canal de Guillain, acá está el nervio mediano, el nervio cubital. Y acá está la componente fibroso. Mira, sigues ahí, seccionas esto y ya tienes esto. Todo el nervio. Se ha hecho una abertura de la arcada hipotenar acá. Miren todo esto. Así está. Acá es donde comprime la fibrosis. Ahora vamos a hablar sobre tenosinovitis de Kervain. ¿En qué consiste? Es un proceso inflamatorio de la vaina sinovial de la primera corredera dorsal de la muñeca. O sea, del abductor largo y el extensor corto del pulgar. Recuerden bien que nosotros tenemos en la muñeca 6 correderas, ¿no? Esta es la primera corredera, donde pasa el abductor largo y el extensor corto. La segunda corredera es por acá, acá está. El extensor corto del radio y el extensor largo del radio, en la segunda corredera. La tercera corredera, que es esta de acá, es el extensor largo del pulgar. La cuarta corredera son los extensores comunes y el extensor del dedo índice. La quinta, que está un poquito más al fondo, es solamente el extensor del meñique. Y la sexta corredera es extensor del cubital. Son las 6 correderas en la región dorsal. ¿A qué se debe esta patología? Por movimientos repetitivos de la zona de la muñeca. Llámese lavanderas, peluqueros, panaderos, modistería y puérperas. Siempre nosotros vemos como hay mucha frecuencia en puérperas. ¿Por qué? Era porque el bebé
cuando recién nace, a veces lo cargan mucho y la cabecita va comprimiendo acá. Es muy común en las puérperas. Segunda o tercera semana de puérpera, y un dolor en la primera corredera. Y la prueba que se llama la prueba de Filkisten, ¿no? Positiva. ¿En qué consiste? Flexiona los dedos y haces una desviación cubital de la zona. Hay un dolor intenso en esta zona. Filkisten. Diagnósticos con clínica nomás. Tratamiento, al comienzo, ¿ve? Leve. Puedes inmovilizarlo, puedes ponerle su yesito, darle antiinflamatorios o también le puedes hacer una infiltración. Y si es grave el dolor es grave, le haces una liberación, tratamiento quirúrgico. ¿Ve? Acá. ¿Cómo haces un abordaje oblicuo? Acá está la corredera, seccionas todo eso y se libera los tendones. ¿Mm? Ahora vamos a hablar sobre dedo en gatillo o en resorte. ¿En qué consiste esto? El dedo se queda en flexión, o sea, no pueden estirar, hacer la extensión del dedo. ¿Esto por qué ocurre? Por engrosamiento de los tendones flexores y en su vaina. O sea, el tendón está grueso y la vaina estrecha y no puede flexionar así el dedo, porque hay una compresión por engrosamiento de los tendones flexores. Mira, es una estenosis de acá en la vaina se gruesa y no puede flexionar el tendón. Acá está más claro es una discrepancia de tamaño entre los tendones flexores y la polea, esta es la polea, o sea, no puede moverse libremente ahí el tendón. Y es por eso que se queda el dedo en flexión. Generalmente es en la polea A1, en la región entre la articulación metacarpofalángica. Este nódulo impide el desplazamiento del tendón por la polea metacarpofalángica, por engrosamiento. Dedo queda trabado en flexión, como hemos dicho, y el resalte, o sea, el dolor, cuando lo quieres hacer, hay un chasquido audible. Suena cuando tú lo estiras. ¿Mm? Del tendón, acá en la polea A1. El tratamiento, como si no mejora con las infiltraciones, le haces un abordaje transverso y con una tijera, si me hace más chiquita, seccionas todo esto. La polea se corta y se queda el tendón libre. ¿Mm? También, mira cómo es la técnica acá, le haces una infiltración con silocaína en la parte distal y en la parte proximal de la polea y con una incisión de 1 centímetro y medio transverso a esta altura. Después, con la tijera de Messenbach, aperturas la vaina de los flexores. Cortas sin asco. Te vas ahí para el corte. Y se siente la liberación del tendón. Ya no se encasilla, no se traba, dice. Y también hay otra técnica que se hace con una liberación percutánea del dedo en gatillo, ¿eh? Solamente acá ya no haces incisión, sino necesitas una aguja número 18. Se hace anestesia acá, y con el bisel de la aguja 18, que tiene acá el potito rosado, ahí, haces un corte. ¿Cómo haces? El bisel de la aguja pones paralelo al tendón, ahí haces para arriba y para abajo un movimiento, y ese raspado hace que rompa el engatillado. Y se nota clarito cuando se libera el tendón. ¿Sí? El problema de esto es cuando tú haces una liberación así con aguja, como está haciendo a ciegas, de repente puede lesionar la arteria o la vena de esta zona. Ese es el peligro que puedes hacer
como haces a ciegas nomás la liberación, puede haber unas lesiones del nervio o de las arterias o venas. También hay dedo en resorte en gatillo en los recién nacidos, ¿no? ¿Cómo viene? El, el pulgar en flexión y tú palpas, hay un nódulo grandazo acá en la región y le haces cuál se hace el tratamiento, es una vainotomía, o sea, un corte de la vaina ahí. Lógicamente el niñito tiene que ser con anestesia general, porque no va a aguantar, le llora mucho. ¿Mm? Ahora vamos a ver una patología de los dedos, el dedo en martillo o en mazo. Esta patología, ¿por qué se produce? Porque hay una ruptura del tendón extensor, miren, este tendón se rompe, o puede haber una fractura de la falange distal. Y el dedo queda así como dicen, en martillo, con martillo así, en él el dedo o mazo. ¿Qué tenemos en la etiología? Golpe de punta del dedo, antecedente, deformación en flexión de la falange distal, edema, dolor, y no es imposible la extensión de la falange distal. Se puede producir en este caso, ¿no? Jugando béisbol, así. O a veces te puede que llegar la pelota, en los basquetbolistas, en los voleibolistas, la pelota acá y te haces. Los tipos, el diagnóstico es clínico y radiográfico. ¿En qué consiste? Vea, tipo 1, hay solamente lesión del tendón extensor. ¿Mm? No hay fractura. Miren acá cómo se observa en la radiografía. El tendón no se observa en la radiografía, pero lógicamente el dedo sí está flexionado. Tipo 2, hay una abulsión del tendón más un pequeño fragmento óseo. O sea, el fragmento óseo de la falange distal. Con el tendón se han retraído. Y el tipo 3 ya es una abulsión del tendón más grande, fragmento óseo grande, y hay una subluxación palmar. ¿Mm? Tipo 3. El tratamiento, miren, la lesión cerrada 1 y 2 se puede tratar con una férula, ya sea en extensión o una férula así, en hiperextensión, o sea, dobla la interfalángica proximal y hiperextiende la interfalángica distal. Y eso en esta posición. Bien, el caso tenemos acá, es tipo 2, dedo en martillo, así se ve. En la radiografía tienes una fracturita acá. ¿Y qué haces? ¿No? Un dedo, un yeso digital, inflexión proximal y hiperextensión distal. Así. Cuando haces. O también se puede usar unas férulas, como en este caso, ¿no? Férulas de aluminio, que lo venden en las ortopedias. Puede ser una férula dorsal, una férula volar, o también si quieres ya venden ahora ya, aparato se llama aparato de stack, ya acrílico hecho ya, en las ortopedias venden así, para ver la circulación. Ya. Y si ocurriese la otra ya, el tipo 3 cuando hay una subluxación y una fractura grande, en este caso el tratamiento ya es quirúrgico. ¿Qué haces? Haces una tenotomía acá, cortas el tendón, reduces la fractura y le pasas un Kirchner, que puede ser de retrógrado, o si no, si ves acá, lo puedes pasar. Primero, anterógrado se llama así. Pasas el Kirchner desde acá, sale distal, reduce la fractura y otra vez lo ingresa el Kirchner hasta acá. En las lesiones abiertas, lo muy importante, como es toda la lesión abierta, lo primero que se hace es una limpieza quirúrgica. ¿Qué haces? Una limpieza y haces una tenografía y lo fijas con un clavito de Kirchner, así. Esa es la tenografía. ¿Ya? Lo principal acá es la limpieza quirúrgica. Acá en lo otro, en los futbolistas o en los deportistas calificados,
Generalmente en todos los deportistas calificados cuando tienen lesión así en los dedos, preferibles operarlo para que, para que vuelvan a su actividad o a su profesión. Ya como último tema vamos a hablar de la enfermedad de Dupuytren. ¿En qué consiste esta enfermedad? Son contracturas del tejido allí subcutáneo o de la fibrosis que va apareciendo poco a poco, generalmente en el cuarto y el quinto dedo. ¿Eh? Contracturas en flexión de los dedos anular y meñique, frecuentemente. Hay formas de hoyuelos acá, miren, y la piel se retrae. No se sabe la causa. Retracción de la pronesis palmar de los dedos por displasia, ¿ve? Proliferativa del tejido celular subcutáneo y la fascia. Es acá. Etiología no se sabe, pero hay factores predisponentes. Hay en familias que ocurren esto, o gente que tenga epiléptica y los que están con medicamentos antiepilépticos, los alcohólicos crónicos, las enfermedades crónicas también aparecen, y, y ahí tengo antecedentes de microtrauma repetitivo. En quienes ocurre generalmente son los que se llaman martillos o los perforadores permanentes, así, ¿no? Microtraumas permanentes en la zona. También se puede asociar a enfermedad del Legenhaus, hay una fibrosis en la planta del pie, o enfermedad de Peyronie, fibrosis en el pene. En cuanto a la anatomía patológica, los nódulos subcutáneos generalmente ocurren en la primera base del cuarto dedo. Hay unas vías de retracción de la aponeurosis palmar superficial. Cuadro clínico sencillo, retracción progresiva, poco a poco se va doblando el dedo. Ahí. Se inicia en el cuarto dedo y es frecuente en varones. Tratamiento, siempre es quirúrgico. Fasciotomía, en los casos graves se puede hacer una amputación en ancianos para que sea la mano más funcional. Miren acá, una fasciotomía subcutánea con anestesia local nomás cortas. Es una fasciotomía palmar subcutánea. Cortas así, liberas eso. Acá están como cortas con el bisturí. O si ya no mejora, le haces una fasciotomía parcial. ¿Ve? Hace incisiones en y después se sutura en Z para que no tenga más. Se hace las Z-plastías para que no se retraiga más. Acá está la fibrosis, ¿no? Acá tenemos otro caso. Utilicemos en el hospital técnica quirúrgica para enfermedades de Dupuytren. El abordaje es en Zetas. Acá está la Z-plastía. Y acá tenemos la fibrosis encima del tendón flexor. Y después ya en esta zona se estirpa. Está estirpado acá. Esto es esto de acá. Y acá tenemos el tendón flexor. Otros casos ya, miren. Siempre el abordaje es con Z-plastías. Hay que tener en cuenta mucho acá la anatomía. Observen acá. ¿Ve? Y ya está, acá está la fibrosis. Y acá ya tienes la pieza. Sueltas el torniquete y ves ahí para hacer la hemostasia. Todo esto es la fibrosis de que está acá. El tendón flexor libre. Y este es el tendón flexor. Sueltas el torniquete y comienza el sangrado. Y cauteriza las zonas donde hay. Y el cierre de las Z-plastías, ¿ve? Primero son los nudos apicales en los vértices. Y después se le deja dren o se le pone un poquito de corticoide para bajar la inflamación. Complicaciones, lesiones del nervio radial colateral, isquemia por espasmo
o también puede haber un hematoma, o reactivación de la enfermedad, o una distrofia simpático refleja. Eso es todo. Muy amable, gracias. ¿Alguna pregunta que puedan hacer? Todo claro, doctor. Ya. Entonces, nos vemos. Felicidades. Suerte en el examen. Muchas gracias, doctor. Igualmente, Gracias, cuídese doctor. mucho. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Bendiciones, cuídese. Gracias, doctor.